Sí, Digo o solo Lizzy. Lizzy suena muy No, confianzudo. también, no, también puedes decir Lizzy, sí, obvio, obvio, obvio. Ah, bueno, bueno. Sí, Pero bueno. Ujú. sí. No, no, cero, cero. Me genera bastante como curiosidad, pues obviamente como tu outfit y el hecho de que tocas música urbana. Y quería saber como cuál fue el trasfondo para que tú llegaras a la música urbana, cuáles fueron sus raíces y si de pronto tu música favorita también es el rock o el pop norteamericano o europeo. Em, bueno, pues yo pasé por muchas como etapas cuando estuve eh, creciendo. Yo crecí acá en Bogotá, entonces pues salíamos a las fiestas, escuchábamos reggaetón y yo siempre fui muy obsesiva con la música. Entonces hubo un tiempo en que mi obsesión era el reggaetón y el vallenato. Y eso era como Reggaetón y sí, o vallenato. sea, pero mi personalidad Ok. entera era el reggaetón y el vallenato, como eh, era lo único de lo que yo hablaba, como que yo me sabía todos los temas, me descargaba como todos esos temas de reggaetón súper underground, como en LimeWire y, y en el colegio cuando nos hacían hacer como exposiciones de lo que nos gustaba, yo era como, el reggaetón y bueno, en fin. Y después pasé a otra etapa que fue cuando empecé a escuchar rock y me empecé a juntar pues como con los que escuchaban rock Ok. y pues en ese tiempo como que si no escuchaba rock no podías escuchar reggaetón, era como prohibido, como que si te gustaba el rock, Serán entonces porque el eran las dos caras de reggaetón, pues de la moneda, o sea, sí, como el yin y el yang, sí, o sea, como los del súper rock son opuestos. como, el reggaetón es música, el reggaetón si no tiene como complejidad musical y pues que en verdad no es cierto, o sea, que no sea complejo no significa que no tenga valor musical, De obviamente. acuerdo. Entonces, nada, pues son como dos comunidades que están como un poco en guerra la una con la otra. De acuerdo. Entonces, cuando empecé a escuchar rock, me alejé un poco del reggaetón y empecé a tocar guitarra y fue que empezó como mi pasión por la guitarra. Y luego me fui a Londres, me metí en bandas de rock, tocaba como en los pubs y todo eso y empecé mi proyecto, que empezó inicialmente como un proyecto de rock pop. Y de ahí fue evolucionando, dado que extrañaba mucho pues mi casa, extrañaba mucho Colombia y escuchaba mucho pues la música que estaba saliendo en ese tiempo, como en el 2016 que estaba saliendo Bad Bunny, como J Balvin, como las colaboraciones de ellos. Me acuerdo que pues me recordaba mucho como a mi casa y empecé a juntarme con gente más latina, como íbamos a las fiestas latinas juntos y entonces empecé a hacer música con ellos y ahí fue como que me moví de nuevo para el otro lado y empecé a hacer música latina urbana, pero después de como un par de años de eso, fue como, ok, me hace mucha falta el rock también. Y me hace mucha falta que la guitarra sea una parte importante de mi proyecto, como lo era antes. Y también creo que mucha gente extrañaba eso de mí, era como, porque ya no tocas tanto guitarra. Y yo como, sí, no sé. Entonces empecé como a meterle guitarra a la Al música. perreo. Ajá, Al sí, perreo. exacto. Sí. Y fue algo que en ese momento yo me acuerdo que yo le decía a mis productores como, quiero hacer esto, y me miraban como, what the fuck, o sea, ¿cómo vamos a hacer esto? O sea, no va así, como que el reggaetón es así, y sí, Ok. el afrobeat es así, el latino es así, bla. Entonces, pero yo como, no, sabes que esto es parte de mí, como que yo tengo que hacer esto por mí, sí, como que esto tiene que ser parte de mi proyecto y no hay de otra. Entonces, bueno, como que empezamos a experimentar, empezamos a meterle ahí como la guitarra al perreo. Creo que la primera que hicimos con ese concepto fue Duro, que acaba de salir hace una semana, y fue porque empezamos un perreo así como super heavy, muy, muy old school, con unos sintetizadores que sonaban como super heavy, yo como ese sonido es muy similar a la guitarra, o sea, es como muy similar a ese sonido heavy, como el metal y todo eso. Entonces yo le metí como unas guitarras más pesadas y le metí como un solo al final. Y entonces yo como, y ese sonido me gustó mucho, y ese sonido fue como, wow,
ese es mi sonido, sí, ese sonido como que Ese eres tú. encapsula, Ajá. exacto, encapsula como todas mis etapas creciendo y todo lo que me gustaba y no sé, se sentía como muy, ok, esa soy yo. Entonces, nada, pues ahí como que empecé a hacer más de eso y siempre empiezo casi que todas mis producciones con guitarra en mano, tocando una melodía, tocando un riff y de ahí empezamos a construir la producción, así sea con un afrobeat, con un afro house. Siempre para mí es muy importante como que la guitarra sea un elemento que esté muy presente en las producciones. Y Eh, normalmente cuando tú usas la guitarra y la combinas con el urbano, ¿tú usas algún género específico, subgénero específico del rock? O, por ejemplo, ¿eres muy de metal? ¿Eres muy de alternativo, de grunge? bueno, a mí me gustan como muchos géneros del rock. Para mí, especialmente el rock de los ochentas, creo que es el que más me influencia en mi manera de tocar guitarra. Para mí es muy importante como un buen riff y un buen solo. Eso es como, yo lo veo como un buen riff y un buen solo para mí es como la fórmula perfecta, como de esos riffs que uno lo hacen como hacer así como que sea Como que el heavy. cuerpo se va moviendo Sí, solo automáticamente. sí, cuando yo escucho un riff y como que hago así como con la nariz, como que se me arruga la nariz, ahí es Ajá. como que sé que es bueno, Ya como lo- que ya. esa es como mi reacción natural a un buen riff. Entonces intento, sí, como meterle eso, como un buen riff o un buen solo, una buena como melodía de guitarra. Ujú. No me enfoco tanto como necesariamente en qué género del rock será, sino más como lo que fluye en ese momento y pues también como mi sonido en guitarra es muy como influenciado por como Pink Floyd, siempre que busco un sonido como un tono, es como muy Pink Floyd-esco. Entonces sí, es como lo que fluye y lo que sirva para el tema. De acuerdo. Y sí, Sí. ahorita estabas hablando de cuando tú le propusiste tocar, pues hacer reggaetón con rock a tus productores, ellos dijeron, no, o sea, el reggaetón es así, el rock es así. ¿Qué Y hiciste? el productor todo barbado, Sí. lo imposible y se va. No, o sea, mi productor es Real, muy cool. sí. Como Pero entonces, que- ¿qué hiciste para convencer de que querías unir estos dos géneros como tan apartes, pues, incoherentes entre sí? Pues yo creo que también mi productor, que se llama Gabriel, es un tipo muy talentoso. Creo que él también ha pasado como por un camino de que él antes era como muy, esto es así, o sea, el reggaetón es así, y el trap es así, y eso es así, y eso es muy bueno porque él como que conoce los géneros muy bien, ¿sí? Como que él sabe exactamente qué elementos hay que hacer en cuál género, pero entonces él antes como que decía, o sea, si es muy diferente la gente no lo va a escuchar, pero él también en su camino de artista fue descubriendo que cuando él se volvió como más auténtico y él empezó a hacer música tropical, sacó un merengue y el merengue como que se pegó, se viralizó en España y le está yendo muy bien. Y en ese momento me acuerdo que antes, como cuando yo quería hacer algo más diferente y como más único y más niche, él decía como, sí, pero eso no va a vender, como que eso, sí, como, eso lo haces para ti, no para los otros. Y yo como que, pero después un día llegó también como no, ya me di cuenta que lo que pega es lo que es realmente auténtico. Entonces, así como que él no supiera exactamente cómo lo íbamos a hacer, él dijo como, no, pues intentemos. Entonces también, pues es como un camino de los dos, ¿no? Como encontrar esa, como de decir, no importa lo que venda, no importa lo que no venda, no importa lo que la gente entienda o lo que no entiendan, lo que importa es lo que es auténtico para uno como artista y eso es con lo que la gente va a conectar, así no lo entiendan. De acuerdo. Incluso lo que estás diciendo me parece muy bonito porque hace poco fuimos a un mercado musical acá en Bogotá y en casi todas las conferencias a las que fuimos decían que el valor agregado hoy en día de los músicos, de los artistas, obviamente también se mira temas de calidad, ¿cierto? Pero lo que conecta más con la audiencia hoy en día es la autenticidad de los artistas, o sea, quién eres tú realmente, porque al fin y al cabo tú eres una marca, tú estás vendiendo no solamente tu música, sino también tu personalidad, Sí, quién eres, y el hecho de que tú puedas plasmar
tu música y tu raíz con lo que te gusta, que es el rock y lo urbano, que son cosas muy diferentes, eso te hace a ti ser Sí, tú, sí, ¿cierto? completamente. Y también en un momento yo pensé que yo era yo soy como la única persona que le gusta el rock y el urbano, ¿sí? Y no. Y después me di cuenta que no, o sea, muchas personas han vivido esa misma experiencia que yo, de que tal vez en su adolescencia tuvieron como su era de góticos, de góticas, como que escuchaban rock y alternativo y se vestían así como todos de negro y emo, pero después también salían a la fiesta a perrear. A perrear, sí. Entonces, Así todos hemos, pero perreando hacia abajo. exacto. Total. Y hay muchas personas que han vivido esa experiencia y ahí fue cuando yo me di cuenta, ok, sí hay personas que pueden conectar con esto y personas que pueden decir como, wow, esa experiencia que yo tuve está como plasmada en algo nuevo. Desde eso me parece muy especial, como poder representar también eso. Pero ha sido un poco difícil porque a la misma vez son como dos cosas un poco contradictorias, ¿no? Como dos géneros un poco contradictorios y también parte del trabajo que he estado haciendo con mis sonidos, encontrar como la coherencia en esa contradicción. Y creo que poco a poco se ha ido encontrando algo muy especial y algo muy único y pues solo espero como que la gente pueda conectar con eso y que encuentre a la gente que va a conectar con eso y ya. No, y con seguridad sí, la gente va a conectar con eso porque cuando uno empieza, mira lo que tú decías, que tú pensabas que era la única que le gustaba eso, pero cuando empiezas a compartirlo con el mundo, te empiezas a dar cuenta que hay muchas más personas que comparten tu misma forma de pensar y de sentir. Sí, Entonces ahí es cuando la gente no se siente sola. Yo de hecho, por ejemplo, me siento muy reflejado a mí. Yo puedo escuchar una playlist, en un momento estoy escuchando, no sé, 30 Seconds to Mars, después paso a algo bien fuerte que, digamos, puede ser Pearl Jam. A la gente que dice que Pearl Jam no es tan fuerte, está bien. Y después termino Pero lo perreando importante es que para ti sea después fuerte. termino perreando con que me preguntó y yo, ¿cómo pasa eso? No, total, y Sí. creo que hoy en día también las personas son mucho más abiertas a diferentes géneros, eh, entonces también hay que ser parte de unir todas las cosas que nos influenciaron sin miedo, o sea, sin miedo a que es que es muy diferente y la gente no lo va a entender. No, pues toca hacerlo, porque si eso es de uno, pues eso es de uno y hay mucha gente en el mundo, o sea, uno no es el único en nada, ¿sí? Entonces, pero eso es lo bonito, que uno puede conectar a través de eso con personas que tal vez no se han identificado con solo un género en especial. No, y más que cuando tú lo dijiste, me recordó mucho a mi infancia, especialmente mi infancia en el colegio, en el que no sé si uno escuchaba vallenato o reggaetón y tus amigos, tu círculo de amigos era más que todo de rock, era como, "Uy, usted es muy gay, es un marica", Sí, y ¿no? uno como, pero no, pero como uno era tan inmaduro, uno Sí, decía, no, claro. sí, sabes que sí, no voy a dejar de escuchar de género y solo Nirvana, you know. Sí, exacto, eso también fue lo que me pasó a mí, era como que, si yo también escucho reggaetón y digo que me gusta el reggaetón, no me van a aceptar y van a decir que tengo mal gusto, porque eso era como una cosa en el rock, ¿no? Decir como, si te gusta el rock, entonces tienes buen gusto en la música, y si te gusta el reggaetón, es mal gusto. Si no, no tienes Entonces, calidad musical, si te gusta el reggaetón. exacto, exacto. Entonces, bueno, cuando es chiquito y uno no sabe decir como, sabe que no me importa, pues uno, bueno, se deja llevar ahí por esas cosas, pero a medida que uno crece, uno se da cuenta como que todos los géneros de música son válidos, o sea, toda la música es válida, toda la música es bonita para alguien y ya es tema de gustos. De acuerdo. No, y además que yo creo que lo bonito también de hoy en día es que las personas, pues ya todos somos mucho más flexibles a recibir otras formas de pensar, otras formas de ver la música, pues en este momento que estamos hablando de música. Y ya no nos enfocamos o no nos encerramos en un solo género. Ya hoy en día, que días le escuchaba hablar a alguien, no recuerdo a quién, pero ya hoy en día como que no es tan chévere decir, bueno, ¿y tú qué género escuchas? Porque ya la música ya nos está
ya no se está enraizando pues en un solo género, sino que ya Sí. muchas personas, no, pues a mí me puede gustar hasta el metal, hasta el, no sé, electrónica industrial, pues No, además hasta que si reggaetón, si uno hace esa bolero. pregunta, uno tira la cédula ahí en el piso. Es como la Sí, típica es verdad. película de Tinder. La pregunta de Tinder como, bueno, ¿y a ti qué género te gusta? Sí, sí, total. Y la chica que no sabe qué responderle, no, pues yo soy más crossover, me gusta... Sí, Es sí, es verdad. una pregunta compleja. Sí, bastante. Sí, y también creo que hoy en día para todo artista que le preguntan, ¿y tú qué género haces? Es Así como, digo, uy, no, es ya, como eso la es tan peor amplio. pregunta, Sí, sí, es porque verdad. es como, Es pues no súper hago amplio. esto, pero con esto y con esto. O Sí. sea, yo he hecho como también de todo, he hecho reggaeton con drum and bass, saqué un Afro House, he sacado Afro Beats, tengo trap, tengo rock, pero en ese momento digamos que pues la manera como de escribir lo que yo hago es rocketón. Roquetón. Ajá, es Oye, como chévere. combinación de rock con reggaetón. Roquetón. Wow. Pero incluso eso tampoco es completamente descriptivo de todo, porque puede que le meta rock a un trap, ¿sí? Ok. Entonces, pues es complicado, pero en general me parece que rocketón es como lo que yo llamaría mi música, ¿sí? Tu música. Sí. No, y más que ahorita estás en la época de hacer eso, lo que te decía, hay muchos artistas que se enfocaron en más que todo en reggaetón y ahorita como que están explorando otros mercados. Sí. Y quizás no les está dando tan bien, o puede que sí les esté dando bien, pero no es lo ideal como cuando ellos solo hacían reggaetón. Pero sí están abriendo la puerta a que hayan ese tipo de talentos. O si Sí. no, por ejemplo, no estaría, me llama Catiriri y Paco Moroso, que es una mezcla de todo. De todo. Sí, exacto, porque, por ejemplo, a mí me han dicho mucho como, tienes que enfocarte en un género, por lo menos como al principio de tu carrera, tienes que ser como, el sonido tiene que tener como mucha coherencia, como siempre lo mismo, el mismo género, para que la gente entienda lo que tú eres. Y pues a mí me ha costado mucho eso. Pero después veo gente como Catriel y Paco, es como hoy los maestros hacen mezcla de todo Y ha y pegado pegaron. Entonces, como que demasiado. yo creo que al final del día no hay reglas. En este juego no hay reglas, es lo que le sirva a cada persona individualmente en su trayectoria de artista. Creo que lo más importante es cómo ser lo más auténtico posible, tomar riesgos y también como que no importarle tanto. O sea, a mí ya como que no me importa si pego, si no pego, como que ya pasé esa obsesión, como por, no, es que tengo que pegar, es que tengo, porque eso también es una carga para uno como artista. Puede ser como algo que le causa a uno mucha ansiedad y como, ¿cuándo va a pasar, no va a pasar? Y también eso bloquea, yo creo que como la creatividad de uno y no fluyen las cosas, entonces ya como que yo dije, lo que pase va a pasar y lo que no vaya a pasar no va a pasar y ya, y yo hago lo que me gusta y voy a estar bien. Súper. Entonces, sí. Bueno, ahí acabas de tocar una fibra sensible, el tema de la salud mental. O sea, ahorita cuando estabas hablando de que Sí. uno como músico se obsesiona mucho pues la tengo que sacar del estadio, tengo que ser famoso y tengo que hacer algo que a la gente le guste. Sí. ¿Has pasado por esos momentos? Sí, sí, muchas veces. ¿Y cómo lo Creo que haces? ya llegó al punto en que yo dije, no más, o sea, no puedo vivir así. No puedo vivir todos los días con la expectativa de cuándo va a pasar, qué va a pasar, todo eso va a valer la pena, todo ese esfuerzo que le he metido, todo eso que le he invertido, todo, sí, como todo lo que le meto, todo lo que he sacrificado por esto va a valer la pena, pero creo que llegué a un momento de aceptación de que hay cosas que no puede controlar y yo puedo trabajar muy duro, yo puedo hacer todo, seguir todos los consejos, hacer todo lo que me dicen, hacer como todo lo correcto y no tengo el control de cómo la gente lo va a recibir, si la gente le va a gustar, si la gente me va a apoyar, como que eso no está en mi control. Entonces, también tuve que dejar ir eso porque como que voy a estar toda mi vida ansiosa y deprimida y también uno siempre va a querer más, o sea, puede que algo pase y después, no sé, uno se volvió viral en TikTok, como que yo hice mucha gente que se volvió viral en TikTok y después como que tuvieron una canción viral y después nada más se viralizó y entonces entran en depresión, pero es como, pero ¿por qué? O sea, te fue súper bien, como que tú hiciste un hit viral y es como, sí, pero nada más se me viralizó, entonces mi carrera ahora bla, bla, bla. O sea, siempre
va a ser un tema de más y más y más. Entonces también yo dije, no, eso no es forma de vivir, eso no es forma de vivir. Entonces organicé también mi vida para yo saber cómo si esto no pasa, o sea, yo voy a estar bien, ¿sí? Y yo voy a saber que yo hice lo que me gusta, que se la metí toda, que hice algo auténtico, que tomé riesgos, que hice algo diferente y sentirme como orgullosa de eso y ya, y más allá de eso, ya no está en mi control, como que lo dejé ir. Lo sueltas. Sí. Lo que está en tu control lo haces, pero ya lo que no, Sí, como que Ya. ya. al universo. Sí, total. Y no es rendirse, porque obviamente yo le sigo dando, Ya, sí, claro. todavía quisiera como que mi música se escuche y todo eso, pero tampoco es como que todo depende de eso, sí. Dije, si no estuvieras haciendo música, ¿qué estarías haciendo? Si no hubiera estudiado música, hubiera estudiado astrofísica. Astrofísica. Sí, Qué me gustaba nota, mucho en el wow. ¿A ti te colegio. gusta como que las polaridades? Sí, ¿no? Astrofísica, total. música, Es que rock, reggaetón. no, total, o sea, yo soy una persona muy Extremos. sí, como muy contradictoria con cosas muy extremas y creo que viene en parte de, pues esa, como mi mamá es colombiana y mi papá es inglés, esas dos culturas son muy diferentes y entonces creo que en mi casa me crié con muchas contradicciones entre ellos. Ellos son dos personas muy, muy diferentes. Entonces, siempre ha sido algo que mi personalidad como que ha sido un poco como que, o sea, no que tenga dos personalidades, pero sí tengo como mucha dualidad y muchas polaridades. Una mezcla entre los dos y has sacado lo bueno de los dos y lo has sabido Sí. como enfocar en tu música, en lo que Sí, estás haciendo. pues Qué eso nota. es lo que intento hacer porque si no a veces se vuelve muy confuso como ¿por qué Sí. soy así? Pero ¿cuál era la pregunta? Que si no estuvieras haciendo música, Así que estuviera haciendo- sí, astrofísica. astrofísica, sí me gustaba, pues yo era como muy buena en matemáticas y en física, como era algo que me salía muy naturalmente y tenía mucha pasión por como la astrofísica, el espacio, entender las cosas que son mucho más grandes que nosotros, eso me intriga mucho y todavía me intriga, o sea, en algún momento sí me gustaría estudiar eso. Pero bueno, eso es algo que puedo hacer como mucho más adelante, como que tengo toda una vida para eso. Pero por ahora creo que igual le estoy metiendo toda la ficha en la música porque todavía tengo el tiempo para hacerlo y creo mucho en lo que he creado ahora, en esa nueva propuesta. Siento que hay gente que puede conectar con eso, siento que es algo único y diferente y siento que tengo que como ponerlo afuera en el mundo y esa es como una misión que tengo. Entonces por eso en este momento sigo como dándole todo a eso y en algún otro momento pues haré otras cosas. ¿Qué canciones de las tuyas le recomendarías escuchar? Bueno, para alguien que le gusta el rock pero no le gusta el reggaetón, les haría escuchar un tema que no ha salido que se llama Noche de Travesuras, pero que va a salir en 2 semanas. Entonces les puedo mandar un snippet para que lo pongan. Pero sí, es como un tema de reggaetón, tiene unas guitarras de rock súper chéveres y no es, para mí es un palo, o sea, y tiene ese vibe darks que creo que le gustaría a alguien que le gusta el rock y para alguien que le gusta el reggaetón, pero no le gusta el rock, les haría escuchar otro tema que no ha salido que se llama Loki. Que también se los voy a mandar para que lo pongan, pero sí que es como un rockcito como de 2000ero y es súper divertido y también tiene como elementos del urbano, entonces yo creo que ese les gustaría. Súper, uy, ansiosa por escuchar esas dos canciones y todas las Sí. que tengas. Pronto, Qué pronto. nota. Ahora el trabajo va a ser para Jorge, que tiene que poner los links de las Sí, sí, canciones. sí. Pues pueden ponerlos, les puedo mandar el file y Sí. pueden poner como Una un cosita. segundo, ajá, No, sí. no, pero Jorge me- lo hace todo bien. Ah, ok, Sí. súper, súper, súper. No, pues la verdad, un gusto haber hablado contigo. Creo que nos toca abrirnos más en mentalidad de... Pues yo de por sí, yo ya escucho de todo, pero sé que hay gente que aún le pasa lo mismo que me pasó a mí en la infancia, que era como que, A si todos. escuchas esto, entonces eres un... Ajá. Ay, qué Sí. Así es, ¿no? Sí, no, total. Y pues no, la gracia del arte es disfrutarlo, gozártelo y 100%. no botar la la- cédula tampoco. Y no te la salida como que, ¿qué género te gusta? No. Eso ya prohibido hacer esa pregunta.
Y Y más también- bien preguntar en Tinder cuáles son tus 3 canciones favoritas de Lizzo. Eso sí. Lizzy, mil gracias, que nota haber estado ustedes. contigo esta mañana y nada, esperamos tenerte de regreso aquí en Colombia otra vez. Sí, muy, muy pronto, muy pronto. Qué nota. Listo, Bueno, gracias. gracias a ustedes. Dale.